Muy buenas noches a todos, que el Señor los bendiga. Chequenme el sonido, hermanos lindos, por favor. Sean todos bienvenidos esta noche a nuestros estudios acerca de algunos detalles importantes del momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Detalles que hemos dicho estas últimas semanas, que los leemos demasiado rápido, los leemos sin prestarle atención, los leemos sin meditar en la palabra. Debemos meditar en la palabra. Debemos dejar que la palabra nos hable, debemos dejar que Dios nos hable mientras leemos las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no es un libro, no es un periódico tal y cual. No es un paquín de historietas bonitas. La Biblia es la palabra de Dios y debe hablarnos. Y yo les invito a que podamos esta noche estar atentos a la palabra del Señor. Quiero tocar el asunto de Barrabás, el gran intercambio que hubo ese día con Barrabás, y el tema que le puse hoy, que todos somos Barrabás. Y no en el sentido, no quisiera que alguien se ofendiera pensando o diciendo, pues yo no soy ladrón, ni asesino, ni sedicioso. No es en ese sentido en que nosotros somos Barrabás, no es en el sentido de la maldad de este hombre. Hay un sentido salvífico, hay un sentido espiritual, eterno, en esta aseveración que yo puse, que todos somos Barrabás. Nos acercamos al día más importante de la humanidad, nos acercamos al 4 de abril del 2021, que sería la fecha exacta. 4 de abril es el 14-15 de Nisan, la fiesta de la Pascua en Israel. No celebramos la Pascua israelita, pero sí recordamos quién murió en la Pascua. Nosotros comenzamos la Semana Santa el domingo 28 de marzo, y para muchos es un tiempo de diversión, de playa, de gasto, de ropa, pero para nosotros debe ser un tiempo de meditar en aquel que dio la vida por nosotros. Leemos y cantamos tanto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que ya no nos importa ni nos impacta. Nos hemos olvidado de la razón por la cual estamos hoy aquí vivos y salvos, y es que Él murió por nosotros. Él dio la vida por nosotros. A Él se entregó. Atención, a Él no lo mataron. A Él no lo mataron. Él dio la vida. Él se entregó. O como dice la Escritura y aquel canto antiguo, por nosotros quiso morir. Así dice. Él quiso morir por nosotros. No lo mataron. Él no merecía la muerte. Él no sabía qué era morir, Él nunca había muerto. Nosotros sabemos de una u otra manera que vamos a morir tarde o temprano, vamos a morir. De alguna forma u otra, o en la vejez vamos a morir. A propósito, quiero hablar de esto. Quiero invitarles para el próximo miércoles 3 de marzo, próximo miércoles, a una plática que voy a tener. Los quiero invitar y vamos a mandar las invitaciones. El ser humano está diseñado para vivir 130 años, más o menos. Estamos diseñados para vivir eternamente, pero si un hombre se cuida, vive más de 100. Y pues los judíos, cuando alguien cumple años, y en todos los pasteles y en todo lo que dicen, tienen una frase que dicen, feliz 120, hasta los 120, hasta los 120, hasta los 120. No sé por qué. Pero este próximo miércoles quiero abordar un tema importante desde 3 ángulos distintos. ¿Me pongo la vacuna o no me la pongo? Y quiero decirles que esa no es la respuesta para nosotros, para usted o para mí. No es si la ponemos o no la ponemos. Ese es un mal enfoque. Quiero platicar de la vacuna desde 3 ángulos: ángulo de la fe, ángulo de la prudencia y ángulo de la coherencia. La coherencia. Esas 3 cosas, fe, prudencia y coherencia, las mezclamos, vamos a tener una vida muy linda, con pandemia, sin pandemia, con vacuna o sin vacuna. Los espero el miércoles a las 6 de la tarde. Nuestra plática, ¿me pongo la vacuna o no me pongo la vacuna? Esa no es la pregunta. La pregunta es, eso no es suficiente. De hecho, ponerse la vacuna no es suficiente. O no ponérsela tampoco. Cada quien tiene la libertad de hacerlo, así es que les dejo la invitación. Esta noche vamos a tocar
Todos somos Barrabás. Y mi texto para esta tarde está en Mateo 27, 15 al 25, un texto un poco largo, pero lo voy a leer para ustedes. Ahora bien, en el día de la fiesta, de la Pascua, acostumbraba el gobernador, Pilato, soltar al pueblo un preso. Era una costumbre, soltar a un preso. Cualquiera, él dice, al que quisiesen se lo soltaba. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Atención, fueron los sacerdotes los que incitaron a la multitud. Generalmente la multitud no decide, deciden otros que arengan a la multitud. Y en este caso los sacerdotes incitaron a la multitud de que escogieran a Barrabás y condenaran a Jesús. Fue una elección. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Fue una elección, ¿verdad? Ellos dijeron a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Es importante esto. Es muy importante porque se pasa por alto. ¿Y qué hago con este hombre? Si este hombre no está destinado a ser crucificado. Habían 3 cruces listas y no era para Jesús. Ahora en el plan eterno de Dios sí, pero vamos a verlo luego. Todos dijeron que sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más y más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más grande el alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. La mujer le dijo, Pilato, ese hombre es un justo. Él dice, este hombre es un justo. Pilato dijo, es un justo. Allá vosotros. Y la multitud respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Señora, y ayúdanos esta tarde. Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era un personaje. Dios mío. Dios mío. Barrabás. Dios mío. Dios mío. Nació como bebé, lo criaron como niño, fue a la escuela, le salieron los dientes, botó los dientes de leche, aprendió a leer quizás y a escribir. Pero él no sabía que su vida iba a llegar a un momento determinado, que iba a estar frente al Hijo de Dios. Qué protagonista de la historia de la muerte de Cristo. Jamás pensó ese hombre que iba a estar a la par del Hijo de Dios y que la gente iba a pedir que él viviera y que muriera él. Jamás, yo creo que nunca lo pensó, y hasta el día de hoy creo que Barrabás no sabe qué le pasó, pienso yo. Un criminal, un sucio, un repugnante, un sedicioso, asesino, terrorista y ladrón, jefe de una pandilla. Parece ser que de la pandilla agarraron 3. O sea, Barrabás y los otros 2 malhechores. Dice la Biblia que crucificaron a Jesús con 2 malhechores. Porque la cruz del medio, que era de Cristo, era para Barrabás. Eran 3 cruces, Barrabás y su pandilla. La tradición les ha puesto nombre como Dimas y Gestas. Dijémoslo así, no importa. La banda quizás era de 15 o de 20 ladrones que robaban tiendas y bazares en Jerusalén. Pero agarraron a 3 y estaban condenados por sedición, por levantarse contra el imperio. Era un ladrón, asesino, estaba encarcelado por participar en un motín, había cometido un homicidio, Lucas 23 y Lucas 15. Juan dice que era ladrón, el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 40. Mateo se refiere a Barrabás sencillamente como un preso famoso, o sea, ya tenía un récord criminal, ¿verdad? La pena para Barrabás y su crimen había sido muerte por crucifixión. Era la pena para
Los dos malhechores y Barrabás era una pandilla. No quiero que lo deje por alto. Ellos tres estaban condenados a muerte por la cruz, pero fueron cambiados. Liberaron al malhechor y condenaron al justo. Téngalo en mente. El énfasis de este pasaje y los pasajes paralelos de Marcos, Lucas y Juan es que Jesús es inocente. Ese es el énfasis. Lo dijo Herodes, lo dijo Pilato, lo dijo el centurión, lo dijo la esposa de Pilato y lo dijo el propio Pilato. Él es justo y él es inocente. Eso es lo que el Evangelio está destacando. Jesús es inocente, él es justo. Yo no veo mal en él, le dijo a la muchedumbre Pilato. Yo no veo mal, no encuentro mal en él. La esposa de Pilato se llamaba Claudia Prócula. Claudia Prócula. Y él le dijo, toda la noche he estado soñando con él. Soltalo, es justo, no tengas nada que ver. Y Pilato dijo, bueno, yo tengo una costumbre aquí, soltar a un preso. Tengo que soltar a uno, es la costumbre de este día. Soltar a un preso. Y presentó a Jesús y presentó... La idea de Pilato era que Jesús había hecho milagros, bondades. Jesús había hecho sanidades, había levantado muertos, abrió ojos, echó a andar, caminar paralíticos, sanó a un montón de enfermos, locos, endemoniados. Y Pilato razonó y dijo, este hombre ha hecho solo bien, la gente lo va a pedir a él y yo lo suelto. Y en contraparte trajo a lo peor de lo peor, 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 de todos los criminales. La cárcel de máxima seguridad aquí se llama, ¿cómo se llama? Zacatrás se llama aquí en El Salvador. En otra es Pavón, en otra es el Altiplano, no lo sé. Pero fueron a sacar al que estaba encerrado en máxima seguridad. Un asesino, un criminal, un sedicioso. Y los pusieron a la par. Y Pilato dice, bueno, esta es mi solución. Yo suelto al justo porque si la gente va a querer lo bueno, no va a escoger lo malo. Y lo llevaron atado y lo entregaron a muerte en Poncio Pilato, dice, y había una sentencia para Barrabás. La misteriosa pesadilla de Claudia Prócula, se ha especulado mucho de ella. Ella fue cristiana con testimonio. Hay un libro del siglo II que narra las apariciones de Jesús el día de la resurrección, que se apareció por 40 días. Dice ese libro apócrifo que se le apareció a Pilato y a Prócula en su casa. Llega la esposa y le manda a decir a Pilato, no tengas nada que ver con ese justo. La esposa, atención, atención. Dios va a usar a las esposas, Dios va a usar a las madres, Dios va a usar a los padres para evitar que cometamos un error. Oigámoslas. Dios utiliza a las madres, a las esposas. No hagas eso, detente, no está bien, no tomes esa decisión. Y pues Pilato no hizo caso. Prócula le dio una advertencia. No tengas nada que ver con ese justo. Fue una advertencia. Pero también le dio una confirmación, porque ese hombre es justo. O sea, el pasaje está hablando del justo, del inocente, el que no debe, versus el que todo lo malo y asesino que ha sido Barrabás. Y Pilato les pregunta, ¿a cuál de los dos queréis? ¿Qué pregunta, hermano? Es la mitad de la gente que estaba ahí, Jesús lo había bendecido. A la mitad por lo menos de la gente que estaba ahí les había hecho favores y milagros desde que era carpintero en Nazaret, arreglándole las puertas y las ventanas sin cobrarles. Y todo el mundo pidió en lugar de Jesús a Barrabás. Atención, unas aplicaciones antes de las aplicaciones finales. Qué humillación para nuestro Señor Jesucristo. Qué humillación que la gente escogiera lo peor y lo cambiaran por lo peor. Qué humillación. Es como una mujer abnegada, una esposa abnegada, linda, servicial, amadora de su esposo. Una mujer que lo ha atendido y le ha servido.
se dé cuenta que su marido se fue y se fue con una prostituta. Qué humillante, hermanos. Qué traición. La gente cada día escoge a los Barrabás, escoge a lo inferior, lo malo, y dejan al Señor. ¿Cuántos escogen una botella? Escogen un bar, escogen una cantina en lugar de estar con el Señor. Esa es la historia del ser humano. La gente siempre elige ladrones, siempre. Que no te molestes si te dejan por alguien peor, si te cambian por alguien peor. Jesús lo vivió también. A Cristo lo humillaron dejándolo. Es increíble, yo no tengo palabras para describir ese momento. No hubo una persona, una que por lo menos levantara la voz y diga, a él, yo creo que estaría registrado en las escrituras si una persona hubiera levantado la voz diciendo, a él, suéltenlo a él. No hubo ni uno. Increíble. Nadie lo escogió, nadie lo escogió. Una jovencita criada por sus padres, con educación, con buenos modales y buenas costumbres, y se va con el primer vago que encuentra, se fue como un Barrabás. El libro de los Hechos narra este momento, y lo narra así. Hechos 3, 13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando a éste había resuelto ponerle libertad. Atención, ese es un detalle de interpretación de Lucas. Ya Pilato había resuelto puesto en libertad, y por eso sacó a los dos ladrones y el pueblo, al ladrón Barrabás y al Señor, y el pueblo escogió al ladrón. Más vosotros, Hechos 3:14, más vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Santo Dios. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Mateo 27, 22. Suéltalo, es inocente. No les importó. Y Pilato dice, Mateo 27, 31, lo entregó para crucificar. Lo que más podía hacer, se lavó las manos. Aplicaciones prácticas. Todos somos Barrabás. Todos somos Barrabás. Los latigazos eran para Barrabás y su compañía de ladrones. Barrabás siempre se escapaba. Siempre había alguien a quien culpar. Él y sus amigos Dimas y Gesta, ellos terminaron muertos. Atención a esto. Aquí hubo un intercambio. El gran intercambio se llama, tanto a nivel teológico, se llama el gran intercambio teológicamente, se llama justificación, que no es el tema de hoy. Es un tema profundo de la justificación. Pablo lo desarrolla en la carta a los Romanos, pero es el gran intercambio. Que la justicia de Cristo fue imputada al cristiano y la maldad del cristiano imputada a Cristo. Esa es justificación. Pero lo voy a poner de una forma más simple. Barrabás quedó libre. En la película de Mel Gibson, esa escena es fascinante. Fascinante. Se ve, ese actor, no sé cómo se llama, estaba nervioso y contento, incrédulo, el Barrabás de la película, incrédulo, se reía y quería llorar, y dice, ¿y qué es esto? Y yo voy a quedar libre, y veía a Jesús, y Jesús no se movía, y es la cara que puse en la invitación, y Barrabás veía como incrédulo, y decía, yo voy a salir libre, si este es el justo, yo soy el malo. El gran intercambio. Jesús no debió ir a la cruz, tenía que ir Barrabás. Usted y yo debimos ir a la cruz, debimos morir, debimos ser condenados. Pero en nuestro lugar nos dejaron libres, a nosotros nos dejaron libres, porque Cristo llevó en la cruz nuestros pecados. Deberíamos haber quedado presos por la eternidad en el infierno, pero somos libres, aunque hayamos sido tan malos o peores que Barrabás, ladrones o mentirosos, o no hubiéramos sido como él, no importa, tal vez usted es una buena persona,
Pero hay alguien que pagó por usted su salvación en la cruz. Quiero considerar el nombre Barrabás. Es una extrapolación la que voy a hacer. Barrabás está compuesta de dos palabras. Bar, en hebreo, Bar es hijo, hijo de, Bar. Como Bartimeo, hijo de Timeo. Bar Jesús, hijo de Jesús. Barrabás es Bar, hijo, Abás, padre del rabí. Podemos decir esto. Barrabás es el hijo de un rabí o el hijo de un pastor. Hay un libro muy bueno, salió hace como 20 años, se llama Cuidado, ahí vienen los hijos del pastor, así se llama el libro, muy bueno. Parece ser que este muchacho creció como cristiano, por el nombre que le pusieron, como judío, y terminó como hoy. Los papás le ponen Josué David, Moisés Eleazar, Ruth Abigail, Pablo José, lindo, pero viven como diablos. Los papás piensan que con ponerle nombres bíblicos ya se arregló la cosa. Como Bartimeo, como Bar Jesús, como Barrabás. Tenía un nombre muy lindo, pero una personalidad horrible. Porque los padres no solo deben ponerle nombres bíblicos a sus hijos, deben criarlos como cristianos verdaderos. Están en gran peligro nuestros hijos al menospreciar el evangelio. ¿Cuántos muchachos están presos en las pandillas que tienen nombres cristianos y nombres bíblicos y están llenas las cárceles? Y cuando son las audiencias públicas están el montón de madres con sus mantos de evangélica ahí y aparece un culto, que un juicio. ¿Por qué? Porque hemos fallado criando a nuestros hijos. Atención, es un comentario. Ojalá que nunca llegue el día en que nuestros hijos nos apunten con el dedo y nos digan: tú has tenido la culpa, papá. Tú tuviste la culpa. Espero que no. Aprenden a ser evangélicos, a hablar como evangélicos, pero viven como malhechores. Bueno, aparte. Fueron nuestros pecados los que crucificaron al Señor. No fueron los soldados, no fue Roma. Fue nuestros pecados. Considere atentamente que la gente cambia de opinión demasiado rápido. No se amarre a opiniones. Amárrese a la palabra de Dios. El domingo estaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y ponían mantos y ponían ramas. El viernes, por así decirlo, estaban diciendo: crucifícale. La gente cambia. En 5 días habían cambiado completamente. La gente es ingrata. No se complique. Ayude, haga el bien, pero no espere nada de nadie. Hágalo por el Señor. No hubo una persona que dijera: suelten una, por miedo a los sacerdotes. No confíe en la gente. La gente cambia. Y las cosas cambian. Dios no cambia. No te sientas mal si te abandonan. Más si te abandonan por alguien peor. Sigue adelante y no... El último argumento para terminar. Es un argumento muy, muy serio. Mi punto esta noche: todos somos Barrabás. ¿Por qué? Hubo un intercambio. Soltaron al injusto y condenaron al justo. En la historia de mi vida, Él murió para mi justificación, para mi redención, para mi resurrección, para mi vida eterna. Ese intercambio es el de Barrabás. Por eso todos somos Barrabás, no porque seamos todos malos. El último argumento. Hay gente que dice: yo no me hago cristiano porque hay muchos hipócritas. ¿Han oído eso? Ese argumento no es válido, es falso, es completamente falso. No hay cristianos que me den buen testimonio. Así es que yo no me convierto al evangelio. Todos los cristianos que conozco dan mal testimonio, así es que yo no voy a ser cristiano porque a los cristianos no les funciona. No es válido. Primero, porque la iglesia está llena de hipócritas, que el Señor está limpiando, restaurando, levantándolos y haciéndolos nuevos cada día.
En el nuevo nacimiento nos hizo nueva criatura, pero Él está reparando. La iglesia es un gran hospital, es un gran taller. La iglesia no es un mall de modas. ¿Ha oído alguna vez eso? Bueno, aquí le dejo esto para terminar. Pilato, bueno, Judas el traidor, Judas, Pilato, Herodes, Prócula, Barrabás, por lo menos 5. Estaba el centurión enfrente. Tuvieron enfrente al cristiano más perfecto, Jesús, nuestro Señor. El testimonio perfecto de la vida cristiana lo tuvieron enfrente y lo rechazaron. O sea que ese argumento no es válido. El que no se quiere convertir, aunque Cristo mismo se le ponga enfrente, lo va a rechazar. El argumento de que otros son hipócritas es puro orgullo para rechazar a Cristo. Él es justo, inocente, perfecto, y fue condenado para liberar a una joyita como yo. Y yo por eso estoy muy agradecido con el Señor. Yo debería estar en la cruz y no Él. Pero hubo un intercambio de Jesús por este Barrabás. Que el Señor los bendiga, que Dios los guarde, pasen una linda noche todos. Nos vemos el miércoles. ¿Me pongo o no me pongo la vacuna? Nos vemos pronto, hermanos. Amén.